¿Qué tal? En este video veremos el uso del planning, pero en este caso la versión online. De esta versión dejaré el link en la descripción, pero aquí le indicaré cómo utilizarlo dentro de TBC al inicio. Para esto nos podemos dejar Commander como vimos en el video anterior y podemos escribir planning y ponemos planning online y automáticamente me desplegará la aplicación, pues, ¿sí? Para poder trabajarla. La otra opción que puedo ponerlo en acceso directo al planning para poder utilizarlo. Vamos a minimizar esto acá, como hicimos en el video anterior con el planning local. Vamos acá, buscamos Trimble Planning Online. Ok, aquí está Trimble GNSS Planning Online. Lo colocamos, lo subimos, lo bajamos, depende de la posición que queremos que esté. Y vamos a establecer y aceptar. Aquí debe aparecer la actualización, van a aparecer dos plannings. Bien, aquí vemos los dos planning, uno es online, si vemos acá dice planning y el otro es el planning local, digámoslo así. Ya con eso configurado, vamos a entrar entonces, como el video lo dice, al planning online. Es muy sencillo de utilizar, este sí ocurre en tiempo real y nos da la actualización exacta. Por ejemplo, voy a seleccionar un lugar o una ubicación donde más o menos va a ser mi proyecto. En este caso lo puedo pinchar acá en el mapa, también lo puedo ver, darle una ubicación si tengo un receptor conectado, o utilizo manualmente la información de la ubicación. Puedo poner la altura más o menos donde voy a estar trabajando y puedo poner la máscara de elevación. También puedo seleccionar el día hoy o puedo seleccionar el día ya mañana o ajustarlo dependiendo de mi necesidad. La hora, este debe estar en UTC -5, obviamente por mi área de trabajo. Ustedes ponen la área de trabajo de ustedes. Ok, la hora de inicio y el rango de duración del intervalo que voy a analizar, en este caso 24 horas, que es el máximo que me permite. Ya con eso listo, le digo aplicar. Obviamente la zona acá abajo, la ubicación en el plano, eso es importante. Puedo moverlo en cualquier momento, incluso puedo regresar a esta pantalla y hacer ajustes. Le digo aplicar y entonces empezamos el recorrido. Acá tenemos la información en todo momento en esta pantalla a mano izquierda. Acá tengo los satélites, los que están activos e inactivos, la cantidad de cada una de las constelaciones. ¿Okay? Esto es como información general. Acá también tengo lo que es los gráficos. En esta parte de gráficos tengo los gráficos por satélite, muy interactivo. Puedo seleccionar uno en particular en el plano y puedo ver cómo está su comportamiento, a qué hora entra, a qué hora sale, cuándo es su altura máxima sobre donde yo voy a estar. Aquí están lo que serían los satélites, en este caso la numeración con respecto al satélite y la intensidad de los mismos, cuando va a tener más o menos dependiendo de cada constelación. Acá puedo presionar así para ver solamente gráficas GPS, gráficas GLONASS, gráficas Galileo y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tenemos acá en las gráficas? En esta gráfica acá también tengo lo que vendría siendo los DOP, que lo vimos en el video anterior. Regularmente trabajamos con el PDOP, pero acá tengo todos los DOP y también puedo depurarlos por pasando por la leyenda y puedo ver cuando tengo los PDOP, en este caso, que son en la posición 3D, en las mejores horas para realizar mis mediciones. También tengo la visibilidad, que es lo que continúa abajo. Vamos a ver, y como ven tengo una visibilidad satelital bastante densa durante prácticamente todo el tiempo. Aquí puedo aumentar un poco más el tamaño y aquí puedo seleccionar y ver qué satélite corresponde y cuántas veces lo voy a ver. A veces puedo ver más, puedo ver hasta 2 veces el mismo satélite durante un periodo de 24 horas en una determinada región. Bien, también tengo una guía que puedo verla con respecto a una barra de tiempo para ver el movimiento y poder apreciarlo un poquito mejor. Tengo esta parte gráfica con respecto a mi punto donde yo estoy posicionado y la máscara de elevación, o sea, mi campo visual de los satélites. ¿Okay? Eso corresponde a la línea azul, la franja azul esta que estoy seleccionando, corresponde a mi máscara de elevación que puse 10 grados. Si le digo acá el play, voy a ver el movimiento de los satélites. Esta parte es importante porque aquí puedo ver cómo los satélites se van moviendo de forma dinámica a lo largo del tiempo de esas 24 horas con respecto a mi ubicación. Mi ubicación está en el centro de la marca que aparece aquí. ¿Okay? Entonces, para que lo tengamos en consideración. Bien, como ven aquí se puede apreciar el movimiento.
Y lo último que me queda acá es los mismos satélites, el recorrido a nivel mundial. Pero en este caso se enfoca solamente en el área donde yo estoy, en este caso en el continente, y de dónde están los satélites viéndose desde mi ubicación a la altura que yo le puse, que son los 100 metros de altura que voy a estar trabajando. Y aquí se ve el recorrido, cómo van entrando y saliendo con respecto a sus órbitas. ¿Okay? Puedo acelerar esto o bajar la velocidad dependiendo de cómo lo quiera ver. Esto es básicamente un apoyo muy gráfico para poder determinar las mejores horas para hacer mi trabajo. Bien, vamos a ajustar la máscara de elevación acá. Vamos a ponerle 40 por exagerar. ¿Okay? Y vamos acá a los gráficos. En los gráficos vamos a tener cambios importantes. Dado que ajustamos la máscara, vamos a tener problemas. Por ejemplo, tengo las gráficas satélites han disminuido mucho. Tengo estas líneas o estas barras rosadas. Esta barra rosada quiere decir que la geometría en ese momento va a ser mala, producto de la máscara de elevación que yo puse. Vemos que es menos denso ahora el campo visual de los puntos, ¿no? ¿Ok? Y como vemos acá, la cobertura en el área con respecto a mi máscara de elevación se ha reducido bastante. Por ende, puedo tener mala geometría y voy a tener mala visualización de mi satélite en ese momento. ¿Ok? Ya con eso verificado, puedo mover acá el mapa mundi y podemos ver qué exactamente vamos a ver gracias a esa máscara de elevación, que es prácticamente nada en comparación hace un rato. Bien, en resumen, eso sería la utilidad o el funcionamiento prácticamente de lo que sería el planning, tanto online como web, más o menos el online y el que está dentro de ese funcionan exactamente igual. Y bien, espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.